En esta clase vamos a ver los principales ensayos para determinar el estado de la aislación en equipamientos de redes de media y alta tensión. Vamos a empezar con una clasificación y definiciones de ensayos. Se denomina ensayo de rutina a aquellos que permitan verificar la calidad y la uniformidad de fabricación del equipamiento y los materiales utilizados en la fabricación de esos equipamientos. Si se trata de partidas grandes, de equipamientos comprados, por ejemplo, por una empresa distribuidora, se toma una muestra y se realiza los ensayos sobre esa muestra representativa. Los ensayos de tipo, la idea es verificar una determinada característica o en el momento de diseñar equipamiento eléctrico, se realizan ensayos en uno o dos equipos idénticos o de tipo semejante. Se trata en general de ensayos costosos o de difícil interpretación. Los ensayos de mantenimiento son los ensayos realizados sobre equipamientos que ya están en servicio. La idea es verificar su estado de conservación después de un cierto periodo de operación o si se trata de la primera puesta en servicio para evaluar los eventuales posibles daños resultantes del transporte y de todo el proceso de instalación. Estos ensayos se realizan con niveles de exigencia inferiores a los correspondientes a equipamiento nuevo. Los ensayos de campo son realizados para evaluar el desempeño global de un sistema eléctrico, incluyendo la operación y ajustes de los sistemas de protección y de control. El término coordinación de relación está definido en la norma IRAN 2211, que es una adaptación de la IEC 671, y ambas están en la página de la materia. La IRAN, en la sección definiciones, nos dice que coordinación de legislación es un conjunto de disposiciones tomadas con el objeto de evitar daños a los aparatos eléctricos debido a sobretensiones y para localizar las descargas de arco cuando no se las pueda evitar económicamente en los puntos en los cuales no puedan causar daño. Las sobretensiones se producen normalmente por maniobras de las redes, las descargas de arco se producen por la caída de rayos. Estos objetivos, dice además la norma, se logran estableciendo una adecuada correlación entre las condiciones que debe resistir la aislación, las sobretensiones a las que puedan estar sometidas en servicio y las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones. Acá vemos parte de esa norma IRAN que, como les dije, está en la página de la materia. La IEC 671 en su introducción dice que la coordinación de aislación es la selección de la rigidez eléctrica de los materiales en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a la cual estos materiales están destinados y teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las características de los dispositivos de protección disponibles. Luego define a ensayos de tensión soportada normalizados, a los ensayos dieléctricos efectuados en las condiciones especificadas para demostrar que el aislamiento satisface la tensión soportada normalizada. En la norma se indican los ensayos a tensión de corta duración a frecuencia industrial,
o ensayos de minuto, los ensayos a los impulsos tipo maniobra, ensayos a los impulsos tipo rayo y los ensayos de tensión combinada. Para diseñar el aislamiento de los equipos se tiene en cuenta la tensión nominal de servicio, adjuntando el diseño desde un punto de vista técnico-económico, teniendo en cuenta la magnitud y clase de las sobretensiones que se esperan, su probable frecuencia de repetición, los medios para controlarla o limitarlas y el tiempo de falla de la aislación compatible con la confiabilidad requerible del sistema. Es decir, la mejor solución técnico-económica para que soporte las posibles sobretensiones, teniendo en cuenta las protecciones y la importancia del equipo dentro del sistema. El aislamiento técnico se especifica refiriéndose a niveles de aislación, los que deben superar para considerarse apto en las aplicaciones previstas el nivel de aislación a frecuencia industrial de corta duración, es decir, a 50 Hz y 1 minuto, el nivel de aislación a impulsos atmosféricos, 1,50, y el nivel de aislación a impulsos de maniobra, 250, 2500 microsegundos. Entonces, un aislamiento suele especificarse en términos de niveles de aislación, que son los valores de tensión que el aislamiento deberá superar bajo condiciones de ensayo para ser considerado apto en la aplicación prevista. Se definen nivel de aislación básico o BIL, que es el nivel de aislación a tensiones de impulso de tipo atmosférico, como vamos a ver, una onda de 1,2 microsegundos de frente y 50 microsegundos de cola. Este nivel se fija para cada tensión nominal y cada equipo en particular. Y un nivel de aislación a impulso de maniobra, que se denomina SIL por las siglas en inglés, y un nivel de aislación a frecuencia industrial de corta duración, que se realiza con ensayos de 50 Hz durante 1 minuto. Esta tabla sale de la norma IRAN 2211 y vemos que para cada nivel de tensión normalizada, las tensiones de ensayo, tanto en frecuencia industrial como en impulso atmosférico, para transformadores de potencia, reactores o transformadores de medida, aisladores, interruptores, seccionadores. Por ejemplo, para un nivel de tensión de 3,3 kV en los transformadores deben ensayarse a 16 kV a 50 Hz y 45 kV en el ensayo de impulso. Estos son los tipos de ensayo en alta tensión más comunes que vamos a ir viendo. Los ensayos de alta tensión alterna, aplicada o inducida, ensayos de alta tensión continua, ensayos dieléctricos con tensión de impulso y descargas parciales. Los ensayos de alta tensión alterna aplicada se suministra la tensión de ensayo a través de un transformador. Es la opción predeterminada, opción normal, pero como veremos más adelante, los transformadores para ensayos en general son de baja potencia y cuando el equipo que tenemos que ensayar también es un transformador, representa una carga muy alta para la potencia disponible en el ensayo en el transformador de ensayo. Por lo tanto, se puede utilizar el mismo transformador que se va a ensayar como responsable de generar la tensión necesaria, solicitada. Este tipo de ensayo se lo denomina de tensión inducida. En el caso de equipos que son fuertemente capacitivos o inductivos,
capacitores de compensación, reactancias. También la impedancia en 50 Hz puede ser muy alta, por lo que se prefiere realizar el ensayo en alta tensión continua. Este es el esquema de conexión para el ensayo de alta tensión alterna. Vamos a ir conociendo y viendo las exigencias de cada uno de los componentes, pero es importante aclarar que el costo y el tamaño de cada uno de ellos hace que un mismo equipo, en lo posible, se utilice para varias funciones. Para tener una referencia, la altura fácilmente puede ser de 5 a 6 metros, son equipos pesados, ocupan mucho espacio y por lo general no deben moverse mucho. Los ensayos de alta tensión alterna a frecuencia industrial consisten entonces en someter al equipo a ensayar a una sobretensión durante un tiempo establecido por cada una de las normas. La tensión de ensayo se especifica en función del grado de aislación y son ensayos pasa no pasa, es decir, lo que se busca acá es que el equipo soporte la tensión indicada durante el tiempo indicado sin que se produzca descargas. En la norma se dan una serie de recomendaciones para no sobreexigir a los equipos a ensayar. Por ejemplo, comenzar aplicando una tensión suficientemente bajo para que cualquier efecto de sobretensión debido a transitorios de conmutación en el momento de conectar no produzcan daños. Elevar la tensión suficientemente lento como para poder hacer lectura de los instrumentos de medición, pero no tan lento como para no prolongar innecesariamente el esfuerzo en el objeto que se está ensayando. Tengamos en cuenta que en la tabla anterior, para el caso de un transformador de 3,3 kV de tensión nominal, se le debe aplicar 16 kV de ensayo durante un minuto. Luego de aplicarse la tensión, disminuir rápidamente, pero no en forma repentina, también para evitar transitorios. La duración en forma predeterminada es de 60 segundos, pero cada norma en particular puede especificar otras duraciones. Y el criterio de aceptación se cumple la prueba si no se produce una descarga disruptiva en el objeto de prueba. Comencemos a ver entonces los componentes del circuito de ensayo. El transformador de ensayo, como se ve en el ejemplo, consta de módulos que pueden ser conectados en serie o en paralelo. Cada módulo puede ser de 100 o 300 kV, por lo que en el ejemplo que vemos podría ser un circuito para ensayos de 400 kV o 1200 kV. Se conectan en paralelo para aumentar la potencia, generalmente en las primeras etapas. En la foto de la derecha se ven dos transformadores de 100 kV en cascada. Cada módulo mide aproximadamente 1 metro. Fíjense que los terminales están apantallados, esto es para evitar descargas parciales. Normalmente se admite unos pocos picocoulomb de descargas parciales para que los ensayos, para que el transformador se pueda utilizar también en los ensayos de descargas parciales.
el diagrama de la izquierda se ve un ejemplo de conexión de tres módulos. El arrollamiento primario de las unidades generalmente está dimensionado para una tensión nominal no mayor al de 1 kV. La primera unidad y las unidades intermedias de la cascada tienen un arrollamiento terciario que sirve para alimentar el primario de las unidades sucesivas. Acá vemos unos ejemplos de un catálogo de un fabricante alemán muy conocido, Hafele. En la primera columna, la denominación para los transformadores de ensayo, en donde figura la tensión máxima y la corriente máxima que puede entregar ese módulo. Por ejemplo, para el primer caso, la potencia máxima es de 10 kVA, 0,1 ampere a 100 kV. Y las medidas: 60 centímetros de diámetro, 70 centímetros de altura, 85 kilos el peso del transformador sin aceite y 290 kilos con el aceite. Vemos ejemplos de transformadores de 600 kV, dos módulos de 300, de uso interior, un transformador de ensayo de 1500 kV de uso exterior. Otros ejemplos: en un laboratorio eh, las, eh, nos permite comparar con el tamaño de personas que están al pie del transformador de ensayo. Las dimensiones de los laboratorios evidentemente son muy grandes para conservar las distancias mínimas de los equipos tensionados contra paredes o techo, con el adicional que en el caso de realizarse ensayos de descargas parciales, tanto las paredes como los techos deben estar blindados para evitar el ingreso de radiointerferencia. Caso de transformadores, eh, el primero, un transformador del CESI, un laboratorio de alta tensión en Italia. Tiene dos unidades de 800 kV cada una, y a la derecha un transformador de ensayo de 2100 kV del laboratorio canadiense de alta tensión IREC. El segundo componente del circuito que vemos es el divisor de tensión, que tiene justamente la función de dividir la tensión para que pueda medirse la tensión del lado de alta tensión y enviarse una señal proporcional a un equipo de medición o registro convencional. Normalmente la relación de transformación es de 1000 a 1. Los divisores de tensión capacitivos son muy utilizados fundamentalmente por ser versátiles y cumplir varias funciones. Cumple la función de dividir la señal para luego ingresar a un voltímetro o un osciloscopio, la función de capacitor de acoplamiento, tanto en los ensayos de descargas parciales o en los ensayos de medición de capacidad y tangente delta, y parte del equipo del generador de impulso, como vamos a ver más adelante. Nuevamente, un catálogo de Hafele en donde aparecen especificaciones, y destacamos
que el nivel de descargas parciales, por ser utilizado para la medición como capacitor de acoplamiento en ese ensayo. La función del divisor de tensión entonces es enviar una señal proporcional a la tensión que se le está aplicando al equipo ensayado al equipo de medición. Esta señal es importante tanto el valor como también en muchos ensayos la forma. Por lo tanto, no debe haber distorsiones entre la forma de onda aplicada al equipo ensayado y el que le llega al equipo de medición. Por lo tanto, es una exigencia para los divisores de tensión no producir distorsiones en esa señal de salida. Decíamos que los equipos utilizados en el ensayo de alta tensión son de grandes dimensiones y peso, es difícil moverlos y es recomendable no hacerlo para evitar daños. Los divisores de tensión pueden ser de varios tipos, pueden ser inductivos, resistivos o capacitivos, pero por lo que decíamos antes, generalmente se prefieren los capacitivos, ya que puede cumplir la función de divisor de tensión y de capacitor de acoplamiento, por ejemplo, para el caso de un ensayo de medición de tangente delta o descargas parciales. La resistencia limitadora, la función que cumple es que limitar la corriente que se puede producir ante una descarga franca en el equipo de ensayar, tiene que proteger al transformador de ensayo. Nuevamente una imagen sacada de un catálogo de Huffley, que también lo tienen ustedes en PDF. Pueden ser estas resistencias limitadoras de una o más unidades modulares en tubos de epoxi reforzados con fibra de vidrio. Como decíamos, su función es proteger el transformador de prueba de alta tensión de los transitorios cuando se produce la descarga. Normalmente la resistencia está en el rango de los kilo ohm. El espinterómetro, como ya hemos mencionado, pueden ser de configuración vertical o horizontal, dependiendo fundamentalmente del tamaño de las esferas. Los espectrómetros cumplen la doble función de equipos de medición y protección. En los ensayos de impulso también vamos a ver que cumplen otra función, en el caso de ondas cortadas. Si se usan dentro del rango de distancias normalizadas, que es distancias de separación de los explosores menores al radio, y se corrigen los factores de presión, temperatura e irradiación, tienen errores menores al 3%. Por lo tanto, se utilizan como un patrón de calibración y contraste de los divisores de tensión. Nuevamente vemos ejemplos de sacados de catálogo de espinterómetros de distintos diámetros y las tensiones, rango de tensiones utilizables para estar dentro de ese error del 3%. Lo mismo que vemos en la tabla anterior, mostrada en forma de gráfico. Vemos que la curva indica el rango de utilización para cada uno de los diámetros de los esfinterómetros. Bien, cuando hablamos de sobretensiones de origen externo,
Estamos hablando de la caída de rayos sobre las redes. Estos rayos se propagan a velocidades prácticamente de la luz. El comportamiento del fenómeno se puede sintetizar en dos casos típicos que depende de lo que se produce en el momento en que la sobretensión alcanza la primera cadena de aisladores. Si la amplitud de la sobretensión es menor de la que provoca un arco eléctrico en la cadena de aisladores, la onda se propaga a lo largo de la línea manteniendo su forma y termina alcanzando los aparatos que se encuentran en las extremidades de la línea con la forma del rayo original. Si la sobretensión alcanza una amplitud tal que provoca el arco en la cadena de aisladores, la corriente del rayo se descarga hacia tierra y la onda de tensión se trunca o se recorta. Esta onda truncada se propaga alcanzando los aparatos ubicados en las extremidades de la línea con esta forma. De esta manera se ha llegado a nivel internacional a un consenso de representar la solicitación promedio de la caída de rayos en las redes a partir de una forma de onda que es la que estamos viendo, con un crecimiento de 1,2 microsegundos y una caída de 50 microsegundos. Esta es la onda de tensión de impulso atmosférica normalizada, generalmente pedida en todas las normas. Para determinar el valor del tiempo de frente, se toman dos puntos, un punto a un 30% de la tensión de ensayo, un punto B al 90%, se traza una recta entre esos dos puntos y donde corta el origen de coordenadas y el punto a plena tensión, determina un tiempo T sub 1 que es el que se mide. El tiempo de frente está dado por esa variación. Y el tiempo de cola entre el inicio, el mismo inicio que T sub 1 y una caída del 50% del valor de la cola. Se aceptan tolerancias del valor de cresta de un más menos 3%, la duración del frente más menos 30% y la duración del tiempo de cola más menos 20%. Acá vemos ejemplos de ondas de impulso recortadas, que puede ser que se recorte durante el frente, el crecimiento de la onda, o en el tiempo de cola de la onda. En este caso vemos una onda de impulso de maniobra que se produce cuando se realizan maniobras en las redes, por ejemplo, apertura, cierre de seccionadores, interruptores, conmutación en transformadores. Produce una solicitación mucho menos exigente que el caso de impulso atmosférico. Vemos que el tiempo de frente de la onda es de 250 microsegundos, el tiempo de cola de 2500 microsegundos, y la forma de determinar esos tiempos también es mucho más simple. El tiempo de frente desde el inicio hasta el valor pico y el tiempo de cola desde el inicio hasta que cae la onda a un 55% del valor final. Las tolerancias, nuevamente, el valor de cresta es de más o menos 3%, la duración del frente más o menos 20% y en el tiempo de cola de más o menos 60%. Acá vemos el esquema del circuito de ensayo de un generador de impulso para realizar este tipo de ensayos.
El generador de impulso propiamente dicho está constituido por esos dos primeros elementos, eh, que sería el generador de impulso propiamente dicho, que ahora vamos a ver, más el divisor de tensión capacitivo. Del divisor de tensión capacitivo se envía una señal a un osciloscopio para registrar la forma de la onda aplicada. Siempre el espinterómetro cumpliendo una función de contraste del divisor de tensión capacitivo, de protección por si por algún error superamos los valores de tensión necesarios a aplicar al equipo ensayado. Y finalmente el último rectángulo representa el equipo ensayado. Acá vemos el caso de un ensayo a un transformador de potencia, como para tener una magnitud de los tamaños de los equipos involucrados. Veamos cómo funciona el generador de impulso. Primero tenemos un transformador con un sistema de rectificación que permite alimentar la primera etapa del generador de impulso. Los capacitores de cada etapa, indicados acá como CS, se cargan en paralelo a través de las resistencias de carga RL que vemos a la izquierda, en vertical a la izquierda. Vemos que hay explosores indicados en el gráfico con la letra F. Estos explosores se mueven, uno está fijo y el otro puede moverse a partir de la rotación de una columna, que es la primera que se ve en esa foto, acercándolo o alejándolo. El primer explosor está un poquito más cerca que el resto para que cuando se produzca la descarga se inicie en ese explosor y precipite la descarga en las demás etapas. Las resistencias marcadas como RD controlan el tiempo de frente de la onda de impulso. La tensión es aplicada al divisor de tensión, que acá se representa como CB, y en paralelo al equipo a ensayar, y luego se descarga a través de las resistencias RD y RE, definiendo el tiempo de cola. Acá tenemos otra imagen de un generador de impulso. En esta diapositiva se ve ampliado las resistencias de frente o de cola, que generalmente están construidas por un arrollamiento de manganina, un alambre de manganina arrollado en, en forma de tubos, en una dirección y en sentido contrario, de modo que sean antiinductivos. El procedimiento de ensayo consta en aplicar una onda de tensión reducida, es decir, el 50% del valor establecido por la norma para el ensayo,
se registra en el osciloscopio la forma de onda, se verifique que esté dentro de los parámetros pedidos para la forma de onda. Luego se aplica plena tensión, se comparan las ondas de 50% y plena tensión. Supera el ensayo si la onda reducida y plena onda coinciden. De haber perturbaciones se analizan. Y no supera el ensayo si existe un corte ya sea en el frente o la cola de la onda a plena tensión. En el caso de tener que hacer un ensayo de impulso de onda cortada, se necesita la utilización de un equipo que se llama trigger o trigatron, que consiste en una bujía que se coloca en el espinterómetro y en el primer explosor del generador de impulso. Entonces se le envía una señal al primer explosor del generador de impulso y con un tiempo, esto precipita la onda de tensión de impulso y con un tiempo de retardo al explosor que se encuentra en el espinterómetro para producir el corte de la onda ya sea en el frente o en la cola. En esta filmina finalmente se ven esquemas de conexión y distancias mínimas necesarias en el laboratorio de alta tensión. Les dejo como material de estudio las normas que hemos citado. Ya está subido el técnica de alta tensión Kuffel en la carpeta compartida y unas páginas donde una es de la Universidad de La Plata, el Laboratorio de Alta Tensión de La Plata, y otra de Inducor, que tiene buena información sobre estos ensayos.